y vamos a disfrutar una taza de té que sea Lax. Antes, incluso, que ser una obra de arte, es una ventana al misterio de Dios, al mensaje de salvación del que Jesús es portador. Entre los brazos de María, el Señor está en actitud de bendecir. Su mano izquierda sostiene el rollo de las Escrituras. La Virgen le señala como camino, verdad y vida. El mosaico de la Virgen con el niño de la Basílica de San Pablo Extramuros es una imagen que se remonta a principios del siglo XIII, cuyo tema iconográfico es típicamente bizantino, similar al de la representación de la Madre de Dios colocada en el centro del altar mayor de Santa María del Pueblo. La posición de las figuras repite el modelo de Odigitria, la imagen más antigua de la Virgen. Delante de este ícono, el 22 de agosto de 1541, San Ignacio de Loyola profesó sus votos, dando así comienzo al camino de la Compañía de Jesús. Este icono en mosaico lo realizaron probablemente maestros venecianos. Con toda seguridad muestra afinidades con el mosaico de la bovedilla del ábside, que sabemos con certeza gracias a un documento que lo realizaron maestros venecianos que fueron enviados ex profeso desde Venecia para su realización a petición del Papa Honorio III. La Virgen y el Niño destacan sobre un fondo de teselas de oro y resaltan especialmente gracias a los colores de sus vestiduras. La de la Virgen es de un azul intenso. El color de la ropa del niño es un rojo, también muy encendido. El artista del mosaico consiguió plasmar de una manera muy natural los pliegues de estas ropas gracias a un artificio, mediante la inserción de filas de teselas de oro hasta imitar los pliegues de los vestidos, haciendo así que el resultado pareciera muy suave. El planteamiento arquitectónico de la actual Basílica de San Pablo Extramuros y los mosaicos que decoran el ábside y el arco del triunfo no pueden devolvernos el esplendor del primitivo templo paleocristiano que hizo erigir el emperador Constantino sobre la tumba del apóstol de las gentes, poco después del Edicto de Milán del 313. En el verano de 1823, un violento incendio destruyó casi totalmente la basílica. Escaparon milagrosamente de las llamas el sagrario y el candelabro pascual, huellas de su magnífica ornamentación medieval. El candelabro de San Pablo Extramuros es una obra de grandísimo interés desde el punto de vista estilístico, simbólicamente por medio de la simbología de la alternancia de tinieblas y luz, además de la referencia a la columna de luz que había guiado al pueblo de Israel fuera del desierto. Representaba el camino que debían recorrer los fieles. El sagrario, que se encuentra en el altar de la confesión, es otro importantísimo ejemplo de arte de la época medieval, y en este caso tenemos la fecha de la obra, que es 1285, porque tenemos encima del frente principal tablas inscritas en las que figuran nombres, ya sea el nombre de los autores Arnolfo di Cambio y su ayudante Magister Petrus, como la fecha, por lo que podemos reconstruir de una manera más o menos precisa el año de su realización. Especialmente importante es la imagen del donante del sagrario, el abad Bartolomeo, a quien se representa según el modelo clásico del donante, con la maqueta del sagrario en las manos, y frente a él, San Pablo, que recibe la ofrenda. Qué hermoso icono de la Virgen María que muestra el camino. Y ya que nos encontramos aquí en la Basílica de San Pablo, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad para entrar y conocer algo de la historia de esta grandiosa basílica dedicada a San Pablo, el apóstol de los gentiles. En una mano lleva la espada, símbolo del martirio que sufrió en el año 67 bajo Nerón. En la otra, el libro, que representa su incansable predicación de la palabra de Cristo en las grandes ciudades orientales del Mediterráneo. Así es la imagen del siglo XIX del apóstol de las gentes, San Pablo, situada en el centro del pórtico de 4 puertas. Recibe a turistas y peregrinos de todo el mundo que llegan a admirar la basílica erigida en su honor.
La de San Pablo Extramuros, después de la de San Pedro, es la iglesia más grande de la capital, mandada a construir por el emperador Constantino sobre el área de cementerio que sigue acogiendo hoy la tumba del apóstol. La basílica fue consagrada por el Papa Silvestre en el 324, haciéndose a lo largo de los siglos cada vez más rica e imponente. A lo largo de todo su perímetro, los rostros de San Pedro y de todos sus sucesores enmarcan el interior de la iglesia, un ciclo de retratos que comenzó a mediados del siglo V por voluntad del Papa León Magno. Durante el mismo periodo, al emperador Honorio y a su hermana Gala Placidia se les deben majestuosos trabajos de embellecimiento, como el mosaico del arco triunfal que representa la primera de las visiones proféticas de San Juan, pero esta, como otras obras, es solo una copia del original, porque la noche entre el 15 y el 16 de julio de 1823, toda la basílica fue devastada casi por completo por un incendio. Este año parece ser que un albañil dejó su candil sobre la madera del techo, que era ya muy antiguo y probablemente estaba muy seco. Era julio de aquel año y aquí había poca gente, porque era una zona afectada por la malaria. Así parece que este candil produjo un fuego en la madera del techo y después rápidamente este incendio destruyó casi toda la basílica. Hubo un gran debate sobre cómo reconstruir la basílica, empezando por León XIII, el primer papa de aquella época. Al final decidieron no construir una gran basílica parecida a San Pedro, barroca, sino una basílica paleocristiana en su estilo. Escaparon milagrosamente de las llamas dos de las obras más preciosas de la iglesia, ambas de la época medieval: el baldaquino, una de las primeras manifestaciones del arte gótico en Roma, y el candelabro pascual, colocado junto al altar mayor. Es una celebración del misterio pascual, 8 niveles, es una única columna de mármol blanco con dibujos y símbolos muy interesantes, y creo que los expertos no están en condiciones de explicarlos todos, pero es muy sugerente. Es la victoria de Cristo sobre la muerte. Es una columna de fuego, pero también me hace recordar el árbol de la vida, porque vemos símbolos botánicos, pero también símbolos de luz. En el transepto, a la izquierda, se abre la capilla del Santísimo Sacramento, que hizo construir Benedicto XIV con motivo del jubileo de 1725. Dentro de esta capilla, que quizá fue construida durante la primera mitad del siglo XVIII, precisamente para recibir el crucifijo medieval del siglo XIV o XV, no está del todo claro, está el crucifijo vinculado a Santa Brígida de Suecia, que oró aquí durante el tiempo que vivía en Roma. Es un crucifijo muy gótico en su estilo, un cuerpo doliente de Cristo, alto pero bello. Es muy fuerte y especial. A la gente le gusta y fue venerado desde el principio. Las columnas del claustro en espiral, entrelazadas y lisas, en su mayor parte adornadas con mosaicos, son preciosos testigos del estilo cosmatesco. Sus galerías guardan casi 2000 fragmentos de lápidas funerarias, estatuas y sarcófagos procedentes de la cercana necrópolis. El claustro es del siglo XIII, no fue destruido por el incendio y vemos allí el ambiente medieval y monástico. Alrededor de ese ambiente tenemos una zona museística, la Pinacoteca, que fue reorganizada hace pocos años. Hay pinturas, cálices, objetos de la liturgia, libros, documentos y pergaminos que proceden del archivo del monasterio y todos, de una manera o de otra, ilustran la historia de San Pablo, una historia larguísima. ¿Qué le parecen estos iconos de la Virgen María, Nuestra Señora Madre del Cielo? Deseo mucho que le esté gustando este programa a usted, del que estamos llegando a su final de la primera parte. Por ahora me despido,
desde el Castel San Angelo y le invito a que nos acompañe en la segunda parte para que juntos sigamos descubriendo más iconos marianos, los más antiguos de Roma. Muchas gracias por su atención. Lo espero a la misma hora en el mismo canal y el mismo día.